Bendiciones a cada uno. Vamos a dar reflexión un poquito al evangelio de hoy, que es tomado de San Juan capítulo 20 del 1 y siguiente. En esta parte del evangelio nos narra y lo partimos en tres. Veamos la primera, la resurrección de Jesucristo. La segunda parte podemos ver la institución de la Santa Eucaristía. Y como tercera parte vamos a decirlo así, los hijos de María, hermano de Jesús. Bien, empezamos entonces diciendo: el primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con que se habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero. Vio y creyó, pues no había entendido todavía la escritura: él debía resucitar de entre los muertos. Después de los discípulos se volvieron a casa. María se había quedado llorando fuera, junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro, y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: Señor, si tú los has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se dio vuelta y le dijo: Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido a mi Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: he visto al Señor, me ha dicho esto. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos en el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. La primera parte que encontramos aquí es la resurrección del Señor, la cual es aquí donde se viene la doctrina de guardar
y hacer la fiesta al Señor el día domingo. Nosotros los cristianos católicos reconocemos este día, por lo que hacemos la fiesta del Señor con la Santa Eucaristía, que es el centro de la fe cristiana católica. A los hermanos no católicos, precisamente los que guardan el sábado, el guardar el día sábado no es una ley de Jesucristo, es la ley antigua. La ley antigua era que tenían que descansar ese día. Nadie tenía que trabajar. Pero ¿por qué lo guardaban? Porque es ley. El que no guardaba no es un decir, no es una cosa, pues si quieren descansar, bueno, y si no, es una ley de que nadie tenía que ir lejos de camino, nadie podía trabajar, no podían prender fuego para hacer comida, nada en absoluto. Hasta la fecha, los de Oriente, puede ser Israel, judíos, uno de esos países o en la mayoría de esos países donde todavía se vive, no prenden fuego el día sábado. Pueden calentar su comida, sí, pero no hacer la comida, no prender fuego para hacer comida. La tradición de ellos es así, guardar el sábado. Y son más estrictos todavía, porque la ropa que tienen que usar, tienen que estar seguros de que no fue hecha esa ropa, ese zapato, ese sombrero, esa camisa, ese pantalón el día sábado. Si esa ropa es hecha cualquier día, está bien, lo utilizaban, pero si esa ropa fue hecha un día sábado, no tienen por qué usar la ropa. Ellos son estrictos todavía hasta la fecha en su tradición. Entonces los adventistas que guardan el día sábado, eso es ley, no es día del Señor. Nosotros es día del Señor. El día domingo lo festejamos. Si vamos aquí en Números, en el libro de Números nos relata aquí, nos deja un dato que va relacionado a este. Números 15:32. Dice: cuando los israelitas estaban en el desierto, vieron a un hombre recogiendo leña un día sábado. Los que encontraron recogiendo leña lo llevaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad. Lo dejaron preso mientras tanto, porque no se sabía lo que se habría con él. Entonces Yahvé dijo a Moisés y a este hombre, dijo a Moisés: a ese hombre hay que darle muerte. Toda la comunidad le lanzará piedras fuera del campamento. 36. Toda la comunidad lo llevó fuera del campamento y le dieron muerte lanzándole piedras. Murió tal como Yahvé se lo había ordenado a Moisés. Entonces la ley, los que guardan el sábado, si miran a alguien trabajar un día sábado, lo tienen que matar. Es la ley. Tenemos otro dato aquí por Éxodo 31:14. Veamos. Guarden el sábado, porque es sagrado para ustedes. El que lo profane morirá. ¿Sí? Esto es la ley. Si tiene una amistad, un amigo que es adventista, pásale el evangelio. Números 15:32-36. Aquel hombre estaba recogiendo leña un día sábado, lo vieron, lo llevaron ante Moisés y lo mataron a piedras.
Aquí Éxodo 31:14. Si el que no guarda el sábado morirá. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Quiénes son los que deben guardar el sábado? Los que guardaban, pues. Para guardar el sábado deben de tener esta característica. Génesis 17:27 dice: también todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los esclavos comprados a algún extranjero, fueron igualmente circuncidados con él. Entonces los que guardan el sábado, esa iglesia que guarda el sábado, tienen que estar seguros de que ellos están circuncidados. Ellos. Ahora, ¿qué pasa con la mujer adventista? La circuncisión es para los hombres. ¿Y la mujer qué? Eso es una preocupación por ellos, por los de esa iglesia que guardan el sábado. Y nosotros no tenemos nada que ver con eso. No somos circuncidados, no guardamos el sábado, no damos el diezmo. Somos cristianos católicos que guardamos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la segunda parte es aquí donde hablamos de la institución de la Santa Eucaristía. Que Jesús llegó en medio de los judíos. Estaban las puertas cerradas porque ellos tenían miedo. Pero Jesús entró en ese lugar donde ellos estaban y le dijo: la paz esté con ustedes, tranquilos. Y así fue como fueron ya haciendo ese día domingo, el primero de la semana. Se juntaban cada 8 días. No, 8 días después se juntaron de nuevo, y así fue como haya sido la institución, o para dejar ese día como día del Señor, que lo guardamos hasta hoy. 2026 años lo seguimos guardando tal como hicieron los primeros. ¿Y qué es lo que hacemos? La Santa Eucaristía es la partición del pan que hicieron los apóstoles según relata Hechos de los Apóstoles capítulo 2 verso 46. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Eso se llama la partición del pan, que luego nosotros llamamos la Santa Eucaristía. Porque eso es lo que nos santifica. Dice Hebreos 12:14. Sin la santidad nadie verá a Dios. Así que tenemos que prepararnos, tenemos que santificarnos para poder ver a Dios. ¿Y cómo hacemos nosotros los católicos para llegar a alcanzar la santidad? Preparamos nuestro corazón, nos confesamos al sacerdote ministro de Jesucristo, entramos en la mesa del Señor para comer de ese sacrificio que ofrece el sacerdote en el altar. Y los hermanos que no son católicos, que no tienen altar, pero tienen una cosa que le llaman el púlpito, dos cosas diferentes, no es igual, púlpito y altar. Nosotros sabemos que el altar es donde se ofrece ese sacrificio que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que nos santifica. Ahora, los que usan ese púlpito, ¿qué hacen ahí? Simplemente predicar. Así que no tienen ese sacramento.
no lo tienen. Escuchan la palabra, sí, está bien. Predican a Jesucristo, está bien. Leen su Biblia, está bien. Pero la esencia de esa reunión no hay. Lo que nosotros tenemos, lo que ofrece el sacerdote en el altar, el cuerpo y la sangre de Jesucristo que nos santifica. Y luego dijo Jesucristo, no me toques, dijo a María, no me toques todavía porque no he subido a mi Padre y a su Padre, a mi Dios, su Dios. Pero ve a mis hermanos, diles. Y María Magdalena se fue a sus hermanos. Aquí es donde muchos confunden hermanos de Jesús y los hijos de María. Los hermanos de Jesús son muchos, estamos de acuerdo con eso, no hay nada que debatir, nada que discutir. Ahora, los hermanos de Jesús no significa que son hijos de María. Yo tengo dos hermanos que no son hijos de mi madre. Los dos están vivos. Uno está aquí en Estados Unidos, el otro está en Guatemala. Son dos hermanos míos que no son hijos de mi madre, pero son mis hermanos. ¿Y a qué se debe entonces eso? Que Jesucristo tuvo muchos hermanos, pero María no tuvo más hijos. Entonces esto es donde a veces se dejan llevar por frases humanas, frases de razón, para decir, hermano, hijos de papá y mamá, de los mismos. No. Juan 20:17 dice, ve a mis hermanos. ¿Quiénes son los hijos de, quiénes son los hermanos de Jesús? 17. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos. Él dijo, mis hermanos, y esta se fue donde los discípulos. ¿Que los discípulos son hijos de María? No. ¿Pero por qué se fue ella ahí con ellos? Porque él había dicho antes. Lucas 8:19, veamos qué dice. Porque dice, hermanos, ve donde mis hermanos, y ella se fue donde los discípulos. ¿Por qué? Lucas, ¿por qué suceden estas cosas así? Lucas 8:19. Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Bueno, así pues sí. Si nosotros escuchamos las palabras de Jesús, el evangelio, el mensaje, y lo cumplimos, entonces ese es hermano de Jesús. ¿Es hijo de María? No, físicamente no. Pero hay otro dato muy importante que deja aquí, Apocalipsis 12:17. Aquí es donde deja este otro dato. 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de María? Aquí no dice María, pero la mujer. Y versículos anteriores sabemos que es ella porque dio a luz a un hijo.
y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y la guardan. Las declaraciones de Jesús. El diablo fue a dar la guerra al resto de los hijos de la mujer. ¿Quiénes son esos hijos de ella? Los que guardan la palabra. Son los hijos de la mujer. Y más claro de lo que se puede ver, vamos aquí en San Juan 19:25. A ver, Juan 19. ¿Quiénes son los hijos de la mujer? 25. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a la madre y junto a ella el discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: allí tienes a tu madre. Dejó por hijo al discípulo, dejó por madre a su madre. Y dice entonces, para terminar, y desde aquel momento el discípulo la llevó a su casa. Por eso nosotros, como cristianos católicos que somos los discípulos más amados, la recibimos en nuestra casa. Así es como nos declara esto. Jesús dijo: ahí tienes a tu madre. Dijo la madre: ahí tienes a tu hijo. Desde aquel momento, aquel discípulo la recibió en su casa. Y eso es exactamente lo que hacemos ahora: recibir a María a nuestra casa, que es nuestra madre, porque Él mismo lo dejó. Ahí tienes a tu madre. El discípulo más amado fue en representación de cada uno de nosotros, y hasta la fecha decimos: María es nuestra madre. Por eso rogamos a ella: Santa María, ruega por nosotros. Sabemos que es una madre que ruega por sus hijos, que ruega por nosotros. Ella no es diosa. ¿Ustedes ruegan a María? Sí, decimos: María ruega por nosotros. Pero que nadie dice: Dios María. No, ese jamás. Bendiciones y que pasen excelente día.